Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy nos toca segunda de Shmuel, capítulo 8. En este capítulo vamos a conocer varias de las batallas que tuvo el Melech David, cómo derrotó a los filisteos y a otros tantos que lo rodeaban, que eran enemigos de Israel de aquel entonces, y a entender el por qué también se dieron estos conflictos. La guerra siempre ha sido un tema polémico, especialmente en las escrituras, ya que la guerra, pues obviamente trae mucho dolor, trae mucho sufrimiento, muerte, y eso jamás va a generar algo bueno. Más bien la muerte o la guerra o la hambruna que viene después de estas peleas van a causar que los países en general, ¿verdad? Cualquier país sufra una crisis económica o de población que nunca es buena. Entonces las personas se preguntan por qué Yahweh permite las guerras. Bueno, ya hemos tratado este mismo tema en otros tantos estudios, pero no está mal refrescarlo, ya que para muchos les es imposible leer la Biblia sin entender por qué se dan estos conflictos. Yahweh en la Torah dijo que las personas que hicieran sus mandamientos, Él los iba a bendecir, que iban a habitar en paz, que iban a tener comida de sobra, que sus hijos iban a ser bendecidos, que ese es el fruto de un padre, de una persona, tener hijos. Y siempre y cuando las personas hicieran sus mandamientos. Mandamientos de Él no son solo 10, son 613. Entre los 10 mandamientos está el Shabbat. No es la religión del Shabbat, ¿verdad? Pero sí es importante. Y la gente, empezando por ahí, lo cambió por domingo. Y podemos continuar. Vamos a hablar del adulterio, la fornicación, de todas las cosas que Yahweh le parecen repugnantes, y cuando una persona vive bajo las borracheras o vive bajo pues la sombra de Satanás y no bajo la luz de Yahweh, entonces Yahweh se aparta. Al apartarse Yahweh, Yahweh dijo que Él les iba a traer maldición, que las personas que no hicieran sus mandamientos iban a sufrir las consecuencias de no hacerlos, no solamente en el juicio final, cuando van a ser entregados al Sheol, que es el infierno, sino también en vida, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Hay personas que dicen, pero ¿qué culpa tiene un niño? Bueno, pues los niños arrastran los pecados de los padres. Mucho ojo. No van a ser juzgados en el juicio final por los errores de sus padres, no. O sea, cada quien en el juicio final va a llevar su propio pecado, pero sí arrastran la mala conducta de sus padres o el mal consejo de sus padres o las malas mañas, llamémosle, que un padre le pueda heredar a su hijo. Entonces, esto es lo que está pasando. Tenemos que los filisteos son enemigos de Israel. Estos filisteos han buscado la muerte de Israel desde siempre. Va a llegar un punto en que ellos van a desaparecer y van a dejar de existir. Los que se llaman palestinos hoy en día no son los filisteos. Esos palestinos son árabes. Estos filisteos era otra gente que desapareció por completo. Que sí, es verdad, ellos habitaban primero esa tierra, pero Yahweh dijo que él iba a desechar a toda esa población por los crímenes que cometían, que tenían sexo con animales, que sacrificaban a sus hijos, hablando de los crímenes que hoy en día cometemos nosotros, o sea, nuestra sociedad, que es la homosexualidad, el lesbianismo, el robo, el adulterio, que es muy grave el adulterio. Bueno, y ahí podemos continuar con la lista, olvidarse completamente de Yahweh, la gente no estudia, no lee, están metidos en religiones, y todo eso los va a llevar tarde o temprano a un castigo. Yo también, antes de empezar a estudiar y a hacer los mandamientos, también sufría mucho, y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me va mal en mi trabajo o en mi vida? Y uno está arrastrando pues las cosas malas que uno está haciendo, ¿verdad? Y los padres también, como le digo, nos heredan cosas, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que son cosas que tenemos que cortar con el mal carácter de ellos o con las malas costumbres, digamos que su abuelo le enseñó a tomar, entonces el papá aprende a tomar y el hijo también aprende a tomar, y así se hace toda una cadena de maldiciones. Aún así no se puede simplificar. Yahweh mandó a destruir a todas estas naciones por los crímenes que habían cometido,
pero no deja de ser doloroso. O sea, quien la vive, quien la sufre, no deja de ser algo que se podría decir tal vez como un sentimiento inexplicable. Pero pues así fue y vamos a leer qué fue lo que sucedió. Dice en el 1, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Aquí tenemos que David pelea de nuevo contra los filisteos y los somete. O sea, dice que les va a quitar territorio y los pone como esclavos a muchos y mata a muchos otros. Y dice, y tomó David a Metet Ama de la mano de los filisteos. Este Metet Ama, ahí les voy a poner el mapa, que pareciera que estaba en Gat, ubicada. Gat, que en ese momento eran los filisteos. Y dice que David se las quitó y que les quitó también este lugar que se llama Metet Ama. Metet, pues se traduce algo así como freno o centro. Y ama, madre. Entonces lo llaman como centro madre o tal vez un lugar donde se tomaban las decisiones, donde tal vez estaba, digamos, que el rey de los filisteos. No se sabe más sobre el amigo de David, que ya habíamos hablado, que era un filisteo que lo recibió bien en su tierra. No se menciona, al menos que yo recuerde, más sobre este hombre, que sí me interesaría saber qué pasó con él. Ahí les pongo la foto del video que habla sobre este amigo. Dice en el 2, y derrotó a los de Moab, y los hirió con cordel, los hizo tender por Eretz en tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Bueno, ahí tenemos dónde queda Moab, voy a ponerlo en el mapa. También de dónde nacen los moabitas. Los moabitas, como les he comentado antes, nacen de Lot y una de sus hijas. Las hijas de Lot lo violaron a él. Ahí está el video que habla sobre el incesto de Lot. Yo le puse así, el incesto de Lot, porque la gran mayoría de personas piensan que fue Lot el que cometió el incesto. Pero quien cometió el incesto fueron sus hijas. Quedaron embarazadas y tuvieron hijos de su padre. Moab significa hijo de mi padre, eso es lo que significa. Y la otra tuvo a Amón, de ahí vienen los amonitas. Estos son los descendientes de Moab y de los amonitas que llegan a ser un grandísimo problema para Israel toda su vida. Estas dos grandes poblaciones nunca hubieran existido, y si no hubieran existido ni los amonitas ni los moabitas, no hubiesen sido un problema en el futuro para Israel. Pero cuando el hombre impone su voluntad y no la de Yahweh, entonces ahí es donde se dan los problemas. Siempre que pidamos algo hay que pedirlo si Yahweh lo permite primeramente, y también si nos conviene, porque uno no sabe realmente qué le conviene a un futuro, porque uno no conoce el futuro. En cambio Yahweh sí lo conoce y podemos pedirle pues que nos guíe para un futuro mejor. Y lo que pasó aquí fue que al preservar la vida de Lot y de estas muchachas se dio todo esto. ¿Qué hizo David? David dice que los midió con un cordel, que los hizo acostarse en el suelo a todos. Un cordel apenas para preservarles la vida, ¿verdad? Un cordel no sé realmente cuánto pudo haber medido. Imaginemos que medía 1 metro y 2 metros para matarlos. Entonces, todos los que midieron, digamos, dentro del cordel, 2 metros los mataban, y los que estaban dentro del metro, esos se preservaban. Y así fue como disminuyó la población de Moab y los tomó como esclavos de por vida. En el 3, asimismo derrotó David a Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soa, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Bueno, les pongo el río Éufrates, que es ese territorio muy grande que va pasando por Turquía y Siria. Hadad Eser es de Siria, es un rey sirio. Siria siempre ha sido enemiga de Israel. También todos los que circundan a Israel siempre han sido enemigos. Lo que es Egipto, Turquía, Siria, etcétera, son un problema desde siempre, que son descendientes de Ismael. Los ismaelitas, que Ismael es hijo de Abraham, pero hijo de una esclava egipcia. Algo que no debió haber sucedido, pero bueno, sucedió así y trajo todos estos problemas también en un futuro. Hadad Eser. Hadad es un dios pagano, es un dios de las tormentas y los truenos, de la mitología de la religión babilónica, la cual más tarde se llegó a llamar zoroastrismo. Este zoroastrismo tiene que ver con los dioses paganos como Enki, o también con Nimrod, con Semiramis,
con Tamuz y demás. Continuamos en el 4, dice, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, David primero ataca a este Hadad Ezer en un lugar que se llama Soba, que tiene que ver con Siria. Ya que lo ataca y los vence, toma de rehenes a varios soldados de ellos y los utiliza para su propia guardia, algo que es una estrategia pues muy buena también. Y dice que desjarretó David aún muchos caballos de ellos, esos caballos que servían para la guerra, que eran los tanques de aquel entonces, se podría decir. Al matarlos, lo que está haciendo es eliminar una posible invasión futura. Cuando se desjarreta un caballo, lo que hace es cortarse las piernas. Bueno, hay gente que sugiere que lo que hacen es cortarle unos tendones. Cuando les cortan esos tendones, ellos pierden la movilidad. No es que le cortan la pierna literalmente, que se la amputen, sino que lo que hace es que ellos pierden movilidad, pero el caballo sigue con vida. Esto es lo que sugieren algunos, pero otros dicen que no, que lo que hizo fue cortarle la pierna desde el tobillo hacia abajo. Entonces inutilizó completamente al ejército de Hadadezer para que el día futuro con esos mismos caballos no llegaran a invadirlo a él y atacarlo. Otros se preguntarán por qué no se dejó los caballos para él, que era mejor plan aún que dejarse solamente unos pocos caballos para unos 100 carros. Bueno, eso es porque Yahweh prohibió que el ejército de Israel tuviese muchos caballos. En aquel entonces se utilizaban camellos más que todo. El burro era el mejor animal y sigue siéndolo, que come poco, tiene mucha fuerza, bueno, ya hemos hablado de él, que tiene mucho simbolismo como con los príncipes y los reyes, que los príncipes y los reyes montaban en burro. Eso es porque es el animal más inteligente y es muy valiente también. Tiene muy mala reputación debido a las caricaturas, pero eso es falso. Ahora, el camello también es muy bueno para el desierto, en especial para el desierto porque puede almacenar mucha agua y bueno, pues tiene mucha resistencia. Y el caballo lo que tiene la ventaja es que es excelente para la guerra porque es muy rápido y la altura que él tiene es lo que le da la protección al jinete, en todo caso. Por eso Yahweh prohibió que Israel tuviese muchos caballos. ¿Por qué lo hizo? Para que supieran que es Yahweh quien defiende a Israel y no son los muchos caballos, ni las muchas armas, ni hoy hablando modernamente, ni las muchas bombas atómicas, mucha tecnología, sino que es Yahweh quien protege a Israel. Y nosotros somos Israel. También está Israel de Oriente Medio, que sí, por supuesto, Yahweh está protegiendo esa nación a pesar de que esa nación esté tan corrompida. Entonces continuamos en el 5. Dice, y vinieron los sirios de Damasco. Bueno, Damasco es la capital de Siria. Dice, para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. No es poca gente. Las batallas que estamos leyendo se están leyendo de forma acelerada. No estamos viendo los detalles de ninguna. Porque quien registró estas batallas quiso registrarlas así, de una forma rápida. Nada más para que supieran cuáles fueron las dichas hazañas y cómo se cambió de manos el territorio de esa época. En el 6, puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Bueno, guarnición hace referencia a un grupo de personas que guardan un sitio, un grupo de soldados. Bueno, eso es lo que significa guarnición. Entonces dice que después de que se apoderó de Siria, fue y puso guarnición en Damasco, después de haber matado a 22,000 hombres en la guerra. Dice, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Yahweh dio triunfo a David por donde quiera que fue. Esto se sabe, bueno, desde antemano que David está siendo protegido y guiado por Yahweh, por eso es que él gana todas estas batallas. En el 7, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Estos escudos van a ser muy importantes más adelante. Estos escudos de oro que lleva la guardia de Hadad Ezer, que después va a llevar la guardia del templo, van a ser robados en el reinado de Roboán. Cuando Roboán, hijo de Salomón,
comete, bueno, ciertos crímenes, Yahweh corta el reino, y al cortar el reino de manos de él, más tarde Nabucodonosor va a entrar a Jerusalén y se va a robar estos escudos que lamentablemente pasaron de manos también, ¿verdad? De nuevo, y se perdió ese gran tesoro que estaba en el templo. En el 8 dice, asimismo de Beta y Berotai, ciudades de Hadad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Aparte del oro, también llevó bronce de esas ciudades. En el 9, entonces oyendo Toi, rey de Hamat, ahí les pongo dónde está Hamat, que está cerca de la isla de Chipre. Dice, entonces oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente. Este Toi se sintió muy agradecido con David por haber derrotado a Hadad Ezer, ya que tenía enemistad con él. Entonces decidió llevarle regalos y de paso hacer la paz con Israel, algo que fue muy inteligente. Dice, y para bendecirle, porque había peleado con Hadad Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahweh con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filistín, de los amalecitas, del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Los edomitas son los descendientes de Edom. Está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene un hermano gemelo que se llama Edom, ¿verdad? Bueno, Esaú, de donde descienden los edomitas. Y se convierten también en enemigos de Israel. Jacob es Israel. Él tiene 12 hijos y pasa a ser Israel, por supuesto. Entonces dice que estos descendientes de su hermano gemelo son enemigos de Israel y David los ataca y hiere a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, que no es poco número tampoco, ahí acabó con muchas vidas. En el 14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron de David. Y Yahweh dio triunfo a David por todo donde quiera que fue, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad en todo su pueblo. En el 16, Joram, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, lo que ponen aquí entre paréntesis como canciller. En el 17, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelet, hijo de Abiatar, eran Coanín. Coanín es sacerdote. Seraías era escriba. Benayá, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos. Los cereteos y los peleteos son una guardia personal, una guardia, llamémosle élite probablemente, que eran pues personas muy cercanas a David, pareciera. Dice, y los hijos de David eran los príncipes. Y ahí termina el texto. Recuerden compartir los videos. Oremos por la Quejilote, por amor a la verdad, para que vaya creciendo cada día más, que seamos más. Estudien por su propia cuenta, no me hagan caso a mí, no le hagan caso a nadie. Traten de verificar siempre la información, ya que quienes damos información también somos seres humanos y nos podemos equivocar. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל
ידך אוי לא דס אוי לא דס אוי לא דס כל רוסוי דך ירב נא שיחי עליך כי נפשי תרוג אליך ירב נא שיחי עליך כי נפשי תרוג אליך נפשי, אוי נפשי, חומדו בצל ידך אוי לא דס, אוי 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 לא דס אוי לא דס כל רוסוי דך נפשי חמדה בצל ידך אוי לדעת כל רסודך